Ah, ok, 20 bueno. de noviembre de 1910. Ok. Muy bien. ¿Quién contestó? Núñez. Núñez. Muy bien, Núñez. Ok. Ahora vamos a ver. Por 5 puntos, fíjense. Día del natalicio de Benito Juárez. 21 de marzo. ¿Quiere también el año? Ah, por supuesto. De 1806. Perfecto, muy bien. Correcto. Y ya se acabó la oferta del Buen Fin, ¿eh? Esto es por el Buen Fin. Hoy termina y ya. Entonces seguimos. Muy bien. Profe, no me pidió mi número o mi nombre. Es Ponce Alvarado Jesús Alberto para los 5 puntos. Ya lo puse. Gracias. Reconozco su voz. Gracias. ¿Sí? Entonces, y aquí está la evidencia. Si ya puede usted ver la pantalla. Sí, profe. Ahí está. Y las personas que contestaron anteriormente también. Y ya de las muertes serían otras preguntas, pero prepárense porque va a haber ofertas para fin de año. De José María Morelos y Pavón, de Miguel Hidalgo y Costilla, de Josefina Ortiz de Domínguez, todo lo que nos enseñaron en historia en la primaria, ¿eh? Bueno, continuamos. El día de ayer estábamos presentando unos documentos que nos hablan sobre la información de datos experimentales de equilibrio líquido-vapor. Si ustedes recuerdan, también les encargué que hicieran un ejercicio. Ya no se los voy a preguntar, así como de la misma manera el día del examen pasado, alguien, durante la clase, alguien comentó, oiga, sobre este problema que me había mandado información, que fue el problema 2, y entonces ese fue un tema para poder trabajar. Y después que ustedes lo complementaran y vino en el examen algo parecido a eso. De la misma manera, de la información va a haber algo parecido para el examen del tema 4. Entonces, para que no pierdan de vista ese ejercicio. Si lo hizo o no lo hizo, recuerde, trate de hacerlo porque pueden ser preguntas, y no tanto porque sean preguntas que se vayan a hacer en un examen, sino para sacar provecho a la información y ir generando nuestros criterios. Bien, espero que hayan visto ustedes toda la información, son varias páginas y normalmente a veces las clases son como cuando alguien se va a casar y antes de casarse busca un salón, busca algún proveedor que le pueda proveer los alimentos, y a veces cuando ya alguien le ofrece, mira, pues tenemos diferentes tipos de platillos, y ya lo invitan a una degustación. En esa degustación, pues le presentan diferentes platillos, diferentes postres, diferentes sopas y el plato principal. Bueno, y ya, ¿en qué consiste? Simplemente es una probadita, ya prueban, ven, prueban la otra, y ya. Y al final decide, no, pues quiero que lo combine esto, esto y esto, ya finalmente ya hace el acuerdo. Entonces, pero no le sirve
toda la comida completa. Simplemente son, como es una degustación, es una probadita. Así son las clases, en muchos casos, probaditas. Y cuando nosotros comenzamos a adentrarnos en los temas, bueno, la parte fundamental es que esa probadita es la parte básica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a practicar, a ver, preguntar, comentar, etc. Y uno de los detalles es que van ustedes a encontrar información y de repente la vemos e inicialmente, pues a lo mejor ni la entendemos. ¿Por qué? Porque es algo natural o normal. Al principio la ve y, pues, ¿y qué será esto? Bueno, conforme usted comienza a hacer su esfuerzo, y dice, sí, se debe referir a esto, se debe referir a aquello, etcétera. Y finalmente, una gráfica dice muchísimas cosas, pero a partir de varios principios básicos. Bueno, ¿cuáles son esos principios básicos? Para esta primera gráfica, ven esta gráfica que podemos ver estas líneas y para ser más preciso, la voy a hacer más grande. Voy a poner el cursor en esta línea que dice X-Y 200 mm. Es la primera línea o la primera curva que está del lado izquierdo. Después me paso a la siguiente y observan, entre esa primera línea y la segunda línea aparece una que dice X-Y 500 mm. Después, entre la segunda y la tercera aparece XY 760 mm. Después en la siguiente aparece XY 45 PSIG. En la siguiente aparece X-Y 100 PSIG. En la siguiente aparece XY 150 PSIG. La siguiente ya no es una curva, sino es una línea recta. Aparece Y igual a X. Y después podemos observar otras líneas que dicen, aparece una línea donde estoy poniendo el cursor que dice X-T 760 mmHGA. Y después aparece X-T 500 mmHGA. Y después aparece, me pasé, X-T 200 mmHG. Bueno, ya comenzamos primeramente por la lectura. Y entonces voy a reducirla. ¿Qué puedo observar en la parte inferior? En la parte inferior observamos que dice 0, después dice 10, 20, 30, 40, hasta llegar al 100. Y dice X mol % methanol in liquid. Bien, en el eje de las X. Entonces, aquí ya me dice, X es el porcentaje mol de metanol en el líquido. Perfecto. En los diagramas que hemos visto, teníamos X y Y, pero aquí solamente está hablando de la composición
del metanol en porcentaje mol en el estado líquido, en la solución. Correcto, ya vimos X. Y entonces puedo comenzar a ver, si aquí aparece X, pues esta X se refiere a ese porcentaje mol. Ya, relación. Pero me voy del lado derecho. Del lado derecho hay una escala que dice 30, 40, 50, 60, 70. Y va subiendo la temperatura hasta 100. ¿Y por qué dije temperatura? Porque dice, hay una letra T minúscula, coma, y dice temperature, grados centígrados. A veces, ¿qué puedo hacer? Ver, le pongo rotar vista, y entonces, para poder ver acá, temperatura, la T, temperature, grados centígrados. ¿Vale? Entonces, sobre el eje de las Y hay dos escalas. Del lado derecho, este es el eje de la ordenada, o la Y, temperatura. Cuando digo Y, es cuando en matemáticas nos enseñaron. Entonces, en la ordenada, para no confundirnos con la Y, que es la composición del vapor, entonces, temperatura en grados centígrados. La regreso a su original. Y todavía no llego. Ahí está. Ese es su estado original. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la tengo que hacer más pequeña. Y ahora sí. En la otra ordenada, que está del lado izquierdo, va a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y llega hasta 100. Pero ¿qué dice aquí? Y o la Y. Mol per cent metanol. O sea, el porcentaje mol de metanol en la fase vapor. Bien, entonces, en la ordenada, en la Y, tanto voy a representar la composición de metanol en el estado gaseoso y del lado derecho la temperatura de ebullición y en el eje de las abscisas está la X, porcentaje mol de metanol. Bien, entonces hay tres variables, X, Y y temperatura. Cuando nosotros vemos X-Y, 200 mm, pues ¿qué significa? Lo que va a significar es que voy a graficar los datos a esa presión de 200 milímetros de mercurio. Entonces, cuando usted observa que aparece para ese caso unos triangulitos, aparece un triangulito, otro triangulito, otro triangulito, por donde voy pasando el cursor, otro triangulito. Esos son los puntos. Ahora, esos puntos, quien hizo esta gráfica, los une y hay algunas, cuando hacíamos las gráficas de este tipo, en papel milimétrico, o todavía, incluso todavía las venden, se llaman pistolas de curvas. Entonces esas pistolas de curvas le permiten pues hacer ajustes. Entonces ya va uniendo los puntos y ya quedan de esta manera las gráficas.
Bien. En el caso de XY, 500 milímetros, XY, X es la composición de metanol en el líquido, Y es la composición del metanol en el vapor a la presión de 200 milímetros. Pero esta línea no toma en cuenta la temperatura. No está tomando en cuenta la temperatura. Eso es lo que hay que entender. Después grafico XY a 500 milímetros, solamente el valor de X, el valor de Y. Bien. Una vez que tengo esto, estos datos, si yo quiero hacer una gráfica semejante, ¿de dónde sale? Pues son los datos que tenemos aquí. Y cuando usted dice, bueno, pero me falta el dato final, ¿verdad? Porque aquí dice X, está para 0, ni está para 100. Y no está ni a 0, ni a 100. Entonces, ¿qué hacemos en algunos casos? Pues si queremos completar estos datos, buscamos información en la literatura y los completamos. Y ya hacemos nuestra gráfica. Si no, por ejemplo, esta comienza en 4.6 y termina en 4.6 y termina en 89.1. Entonces, el primer dato de X, ¿cuánto es? 4.6. Entonces, cuando se hace la gráfica, esa es la de 760. Entonces, usted tendría que buscar, pues aquí es 5, aquí es 10, el 4.7. ¿Qué buscaría? Ya busca el 4.7. ¿Y contra qué lo va a graficar? Pues contra Y. ¿Cuánto vale la Y? 26.7. 4.6 y 26.7. Ya usted aquí, en papel milimétrico, más o menos por ahí sería el 4.6. ¿Y el 26.7 dónde estaría? Si aquí es 10, aquí es 20. Va usted 4.6, va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba. Contra el 26.7. 25, pues sería este punto. Y ya pone su punto. Y ya después, ¿qué hicieron estos amigos? Pues de aquí simplemente lo trasladaron hasta aquí. Bueno. Pero la idea fundamental es completar los datos. Entonces, cuando les presento esta información, $760. Los datos que aparecen ahí comienzan en 4.6 y 26.7. Y termina en 89.1 y 95.6. Entonces, digo, para poder ser sujeto de crédito, pues vemos la información, ¿verdad? 4.6 y termina en 89.1. Ok. ¿Qué tienen estos apuntes? Lo que tienen estos apuntes es que estos valores no aparecen. Pero actualmente pues hay información en diferentes lugares donde usted puede buscar pues cuál es a temperatura, a presión atmosférica, cuál es la temperatura de ebullición del agua, cuál es la temperatura de ebullición del metano, y ya se coloca. En algunos casos aparece que es 65, en otros 64.5, en otros 64.7. Normalmente en la planta
la temperatura que manejábamos era 64.5 como punto de ebullición. Y ya usted busca en la literatura y va a encontrar información de este valor, o el 65 o el 64.7, etcétera. Pero ya toma su decisión. Entonces, los que están en azulitos son información que le agregué. Bien. Por ejemplo, XY, si yo sombreo esta XY, suponiendo que lo sombreo, usted puede empezar a jugar para hacer la gráfica. Y ve usted, esta gráfica, pues tenemos acá, ¿verdad?, los valores. El 4.6 estará acá, el otro 26.7 por acá. Y puede usted jugar. Movemos el gráfico a otro lugar. Vamos a ponerle ahí gráfico 1, así como dice. Y aquí está. Puedo cambiar la escala simplemente para que quede en 100. De 0 a 100. Recuerde usted, esto es Y. Y principales, que sea de 5 en 5, por ejemplo. 5. Y aquí 1. Y ahí. Lo mismo para el eje de las X. Dar formato. Entonces, en el caso de las X, pues tengo máximo 10. Le puedo poner acá 1. Y entonces, ya puede usted ver la gráfica. Entonces va de 0 a 100, de 0 a 100. Pero hay una línea que aparece en el diagrama, una diagonal, y esta va del 0, veo el 0 y veo el 100 del otro lado y trazo esta línea. Pero si usted observa, aquí le dice Y igual a X. Entonces, si Y igual a X, entonces puedo graficar esto, ¿verdad? Entonces ahora van a aparecer dos líneas acá, pero esta, ¿cuál es la característica? Que Y va a ser igual a X. Entonces, para cada valor de X va a ser el mismo valor de Y. Pero ¿para qué trazamos esta línea? ¿Cuál es el objetivo de trazar esta línea? El objetivo de trazar esta línea es el siguiente. Imaginemos que ya lo hicimos en Excel. Usted lo va a hacer en su casa. Va a practicar, va a investigar y va a trazar esta línea. Ok. Si usted observa, este sería el comportamiento de una solución tipo 1. Cuando nosotros le trazamos esta línea diagonal, en este caso, ¿qué significa? Que todo el tiempo los valores de Y son mayores a X. Al ver usted estos datos, ¿y por qué son mayores a X? Pues simplemente porque usted analice estos datos. El 26, el 40, es mayor que la solución de partida. Por lo tanto, usted cuando analiza datos, dice usted, aquí Y es mayor que X. Y esto es un criterio para las soluciones tipo 1. Pero ¿qué vimos? Soluciones tipo 2.
En las soluciones tipo 2, pregunta, ¿era de máximo o de mínimo punto de ebullición el azeótropo? La tipo 2. Si mal no recuerdo, creo que es de mínimo. El tipo 3 es el de máximo, porque pasa de ser un punto C a un punto D. Viene en el PDF de soluciones de destilación. Ok, es correcto. Entonces, es de mínimo punto de ebullición, el tipo 2. Y el tipo 3, de máximo punto de ebullición. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy analizando la gráfica? La gráfica 1, ¿dónde quedó? Bueno, ya vimos que en esta línea, aquí está el gráfico 1, Y es mayor que X. Sobre todo aquí en Excel, usted ve el punto es 4,6 en X, 26,7 en Y. 9.4 en X, 40.2 en Y. Y así va usted punto a punto. Si trazo esta línea, ya la deducción o la evaluación me dice que Y es mayor que X. Y además lo puedo constatar por los valores. ¿Qué sucede cuando observamos los datos? Me voy a la siguiente lámina. Y en este caso, aquí, observo esta línea, esta gráfica, perdón. Esta gráfica es de metanol, acetato de etilo. Metanol, acetato de etilo a 760 milímetros de mercurio. Igual, ¿cómo se construye? XY, a un valor de X con un valor de Y y voy colocando esta línea. Pero ¿qué observo? Que esta línea, aquí los valores de Y son mayores que los valores de X. Y llega el momento en el cual llega a este punto. Y al llegar a este punto, se intercepta con la línea donde Y es igual a X. Esta línea de Y igual a X es simplemente para ver el cambio. Y aquí, cuando llega a hacer este cambio y después sigue este camino, ¿qué me indicaría? Que si aquí la composición Y es igual a X, pues aquí tengo un azeótropo. O sea, esta solución de metanol y acetato de etilo tiene un azeótropo. Y entonces, hasta ahí vamos, hay un azeótropo. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cómo es el valor de X con respecto a Y? ¿Cómo es el valor de X con respecto a Y? Inversamente proporcional, ¿no? No, recuerde, cuando Mayor. decimos directo o inverso, no. O sea, la idea ¿es mayor o es menor? Ok. Mayor. ¿Eh? Mayor. Es mayor. Por ejemplo, en un ejemplo vamos a ver este, pero sin ir muy lejos, como es XY, va usted aquí a los datos. Aquí están los datos de X. Cerca del azeótropo, 62,1, la X, ¿cómo es? Lo que dijeron, mayor
que la Y. Bien, entonces, y ahí es a donde comenzamos a sacar otra vez criterios. La X es mayor que la Y. Aquí la Y es mayor que la X. Bien, me regreso al diagrama, como en las telenovelas. Hay una tercera línea, esta que es XT. ¿Qué significa esa XT? Esa XT me va a dar la temperatura de ebullición. Esta línea XT, ¿cómo se construye? Por ejemplo, aquí aparece a 760 milímetros, a 500 y a 200. Entonces, para construirla, ¿qué toma como base? Por ejemplo, en la de 760, toma el valor de X, por ejemplo, el 4,6, con la temperatura de 92.7. 9,4 con 88,1. Ya se colocan los puntitos y después se unen. Nada más está graficando la X contra la temperatura de ebullición. Entonces, me voy al diagrama. ¿Cuál era el primer valor de X? 4.6. ¿Cuál es la temperatura? Ah, si no me acuerdo, me regreso. 4,6 contra 92.7. Ok. Veo el 4,6, aquí es 5, entonces tiene que ser hacia arriba, contra 92.7. ¿De qué lado está la temperatura? Está del lado derecho. Entonces el 92.7, si aquí el hecho de tener papel milimétrico nos permite tener mayor exactitud, aquí sería el 92.5. Entonces, tomo como base ese 92.5. Y aquí veo el punto, observe usted el punto. Este punto, ¿qué sería? El 4.6 contra el 92.7. Y así va colocando los puntos y después construye esta. Entonces, este me está dando la temperatura de ebullición. Entonces, como es a 760 milímetros de mercurio, ¿qué puede usted observar aquí en este diagrama? A pesar de que no me está dando en este diagrama, sí me está dando la temperatura de ebullición de los componentes puros. Aquí en los datos no me lo está dando. Ok. Entonces, si me dice porcentaje mol de metanol en el líquido, acá es 0%, 10, 20, 30, 40, 100%. Entonces, si dice aquí 100% de metanol, entonces quiere decir que está el componente puro. Acá tengo metanol. Entonces, si es metanol, ¿cuál va a ser su temperatura de ebullición? Pues busco aquí 40, 50, 60 y aquí está el 70. No está en el 65. Pues de acuerdo a mi supervista agregando esto, de hecho, ¿no? 64,5. Pero ya, si usted le pone 65, pues, también. El chiste es que esta gráfica me está dando la temperatura de ebullición. Perdón, ahí no es esta. Aquí está. La temperatura de ebullición, porque aquí se refiere a 760 milímetros de mercurio. La del metanol
¿Y la del agua dónde va a estar? Pues me voy a ir hacia el lado izquierdo, ¿eh? Voy hacia el lado izquierdo sobre esa línea. Aquí estaría. Entonces me voy hacia el lado derecho para poder leer. Y ya. Aquí están los 100 grados. Entonces, con base, esta línea me está indicando la temperatura. Bien. Una vez que ya interpreto un diagrama, pues los demás va a ser también más simple. Por ejemplo, en este diagrama, ya vimos esta línea de XY, ya vimos que aquí hay un azeótropo, porque la composición de X va a ser igual a Y aquí en este punto, y observa usted esta línea que dice la composición del líquido X contra la temperatura. Y entonces, si aquí me dice porcentaje mol de metanol en el líquido, porcentaje mol de metanol en el líquido, aquí me está dando el valor de la temperatura de ebullición aquí en 100. ¿De quién? Del metanol. ¿Y cuál es el otro componente? Porque aquí dice metanol, el otro componente en el vapor, ¿verdad? Me dice su porcentaje mol en el vapor, ¿cuánto es? Y. Ok. Entonces, si este es el metanol, su temperatura de ebullición, el otro componente, me regreso aquí, es el acetato de etilo. ¿A qué? A 760 milímetros de mercurio. Entonces, si aquí tengo, porque aquí dice metanol 100%, aquí es la temperatura de ebullición del metanol. ¿Qué pasa cuando le voy agregando el acetato de etilo? Lo voy haciendo una solución y aquí puedo ver la temperatura del azeótropo. Recuerde usted en la representación de los azeótropos, ¿ya? Como esta es la línea de la temperatura de ebullición de la solución, pues aquí encuentro el mínimo, la temperatura. Y después sigue variando la composición y del lado izquierdo, aquí en 0% de metanol, ¿qué voy a tener? El otro componente. ¿Cuál es el otro componente? El acetato de etilo o etilacetate. Entonces, ¿cuál es la temperatura del acetato de etilo como componente puro? Pues aquí, en este punto, donde está este punto, se va usted hacia la derecha y aquí va a leer la temperatura de ebullición. ¿Cuánto será aproximadamente? ¿Quién me puede decir? Me parece que son 77 grados, profe. 77.1. Ok, este es 76. Esta línea sería 77. Y por ejemplo, dice el joven, 77.1. Bueno, él ve 77.1, 77.1. ¿Quién más? ¿72 o 73? Está entre esto, profe. Decida. 72.5. Error. ¿Por qué error? Porque dijo usted 72.5.
El 72.5, Eso. aquí está el 72, ¿sí? Entonces, Sería 77.5. 25, diré. ok, Ajá, más o mira, menos. aquí está el 77 y el 77.5 estaría aquí, en esta línea. ¿Ok? Por ejemplo, alguien dijo 77.25. Pues, sería el más cercano el 77.25. Pero la idea fundamental es, checa aquí, y si para ustedes el 77.25 o 77.20, si es 77.1, pues le pondrá 77.1 porque va usted a decidir. Pero la idea fundamental es la interpretación. ¿Ok? Y ya si lo hago más grande, en el papel milimétrico normalmente 1 centímetro, que sería de aquí a acá, está dividido en 10 milímetros. Y ya, entonces usted puede checar. De aquí a acá hay 5 milímetros y ya calcula. Pero la parte fundamental es entender el fundamento. Y si aquí está la escala, pues dice 76, 77 y ya. ¿Dudas hasta acá? Entonces, puedo sacar la temperatura de ebullición del acetato de etilo, 77.25. Puedo sacar la temperatura de ebullición del metanol, lo que me dice esta gráfica. ¿Cuál sería el valor? Si aquí dice 64, aquí sería, ¿qué valor? 65 aproximadamente. 65. Aquí es 64.5, entonces ¿cuál sería? 64.8 más o menos. Ok, 64.8. Entonces, de esa manera, lo importante es, recuerde, comente. Si no quiere comentar, no comente, pero la idea es participe. Participe. Es fundamental. Profe, de hecho, bueno, en lo personal, igual con otro amigo, lo que hago, para que sea un poquito más exacto, es lo que usted nos enseñó al inicio. Le tomo captura al PDF, lo paso a Paint, y ya con las herramientas de línea o curva, cosas así, ya es donde decido qué valor. Por ejemplo, ahorita que nos mencionaba lo de 76, 77 y 78, yo Ajá, leí 77.5, 77.6, utilizando la herramienta de línea, porque nos da la línea más recta posible. Y ajá. ahorita, pues es igual, nada más que tengo que hacerle zoom, tomar captura y moverlo un poquito más bueno, moverlo hacia abajo y ya. Ok, perfecto. Muy bien, entonces la idea fundamental, recuerde, tenemos sistemas que nos pueden ayudar a manejar la información y ya. ¿Por qué? Porque lo importante de estos diagramas es, pues, ¿cuál es el más ligero? Ah, pues el que tiene menor temperaturas de ebullición. ¿Cuál es su valor? Ah, tal valor. ¿Cuál es el más pesado? Tal. ¿Cuál es la temperatura del azeótropo? Tal. Entonces, de este diagrama ya puede usted sacar información. Y además, cuando usted observa la línea, esta línea de temperatura, pues acá tengo la temperatura del metanol, allá voy del lado izquierdo la del acetato de etilo, y por lo tanto, este sería ¿de qué tipo? ¿El tipo 2 o el tipo 3? Tipo 2. Tipo 2, Tipo 2. porque como decía el joven hace rato, ¿verdad? Es el de mínimo punto de ebullición. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener en la mente los diferentes conceptos. Y esa es la ganancia. Haga de cuenta que fue usted a trabajar hoy, que me pagaron 1,000 pesos. Bueno, pues ahí están tus 1,000 pesos. Aprendizaje, ¿cuánto gané? Ah, mentalmente, esa es su ganancia, ese es su pago. Pero si tengo dudas, no pregunto,
etcétera, me da pena. No, olvídese de eso. Usted comience a desarrollar sus habilidades, todos. Igual, yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando llegaba a alguna fiesta, era el último en irme. No sé, me daba pena caminar ahí entre las personas. Un día, y ya estaba grande, cuando entré a Celanese, tenía ese problema. Un día de Celanese nos enviaron a un curso porque hubo bastante capacitación y era sobre asertividad. Y nos dieron diferentes pláticas y en una de las pláticas tocaron un tema: nunca diga sí cuando quieres decir no. Y ya referido a mi caso personal era, pues si ya no me siento a gusto, ya me quiero ir, pero como me da pena, pues no me iba y ahí me quedaba. Pues entonces, pues ya comencé a practicar lo que dijeron. Pues, si tú sales, nadie se da cuenta. O sea, ya no quieres estar, vete. ¿Quieres estar? Quédate. ¿Quieres decir sí? Di sí. ¿Quieres decir no? Pues di no y ya, punto. Es simple, pero me costó mucho trabajo. Entonces comencé hasta, ya finalmente hoy, vaya donde vaya, si es una fiesta, pues simplemente me agrada, me quedo. O me dice mi esposa, ¿sabes qué? Está, y ya. Pero si no, ¿sabes qué? Vámonos, pues vamos, ya nos vamos. Pero hay cuestiones humanas, cuestiones internas que tenemos que trabajar. Y vea usted información, vea cursos que hay hoy en línea, en lugar de, así como nos mandan en las empresas, y vamos modificando diferentes situaciones, sobre todo para bien, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el comentario o el énfasis? Comience usted a desarrollar todo su potencial. Va usted a salir y la idea es que donde quiera que esté, sea usted feliz. Luche por ser feliz y trabaje fuerte y saque todo su potencial. ¿Ah? Y ya, simplemente. Entonces, eso es lo que podemos ver en este diagrama. De la misma manera, va usted a los otros diagramas. Y si preguntáramos un diagrama de máximo punto de ebullición, ¿cómo tendría que comenzar? Voy pasando los diagramas ya para concluir la clase. Y recuerde, ahorita en el de mínimo punto de ebullición, primero Y era mayor que X y después la X era mayor que la Y. Este sigue siendo de mínimo punto de ebullición de acuerdo al concepto. Entonces vamos a ver si hay alguno de máximo punto de ebullición y este sería uno de máximo punto de ebullición. ¿Cómo comienza? ¿La Y es mayor que la X? No, aquí la Y es menor que la X. Y después cambia a que la Y sea mayor que la X. Y entonces usted ve gráficamente, pues este es de alto punto de ebullición. Y además, si ve usted la línea X contra T, observe cómo hace. Llega a un pico y después baja. Pues es de alto punto de ebullición. Así de simple. Ahora identifique cuál es el más ligero, cuál es el más volátil y todo eso practíquelo en todas estas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la parte básica? A partir de ciertos conceptos podemos interpretar las demás. Bien, ¿dudas o comentarios, jóvenes? Sería lo mismo para uno de tipo 3, para una y otro, bueno, para una mezcla de tipo 3. Sí, por ejemplo, este diagrama. Regreso al diagrama para que lo vea usted. El tipo 3.
Este es el tipo 3, vea usted. Ahora, la Y es menor que la X. O sea, comienza acá desde 0, pero es menor porque está por abajo de la línea, la diagonal, donde X igual a Y. Y después se invierte. Aquí ve usted los datos. ¿Ok? Entonces, a partir de estas figuras puede identificarlos. O en los otros diagramas que vimos al inicio, cuando grafica, pues también podemos observar los diagramas tal como aparecen en el Maron Apruto. ¿Ok? Entonces, por favor, los leen, los releen. Y el lunes continuamos, primero Dios. ¿Dudas o comentarios? No, nada más. Si pasó lista, ¿verdad que no? ¿Pasé lista? No, me parece que no, profe. No, profe, no pasó lista. Ah, ok. Bueno, un favor. Gracias por recordarme. Comenzamos 1. Presente, profe. 3, Presente. 4, Presente. 5, Presente. 6, Presente. 7, 8, Presente, profe. 9, Presente, profe. 11, Presente. 12, Presente. 13, Presente. 14, Presente. 15, 16, 17. Presente, profe. Ok, ¿alguien que falta? Bueno, entonces, jóvenes, que tengan excelente día, estudien fuertemente y sean felices. Que Dios los cuide y los proteja hoy y siempre. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Tenga Hasta bonito luego. fin de semana. Gracias.